Imagina la escena. Plena Segunda Guerra Mundial. Una aeronave militar regresa de su patrulla, intacta, descendiendo suavemente. Pero sus pilotos se han esfumado. No hay rastro de ellos. Simplemente se desvanecieron en el aire. Este no es el inicio de una novela de ficción, sino un desconcertante caso real que ha perseguido a investigadores y aficionados al misterio durante décadas. Bienvenidos una vez más a Curio Bitácora. Hoy, en nuestro diario de lo inexplicable, abrimos el expediente del L-8, el dirigible fantasma de la Armada de los Estados Unidos. Nos encontramos en la costa de California, en agosto de 1942. La Segunda Guerra Mundial está en pleno apogeo y el miedo a los submarinos japoneses acechando las costas americanas es una realidad palpable. En este contexto, la Armada de los Estados Unidos empleaba dirigibles o blimps para patrullas antisubmarinas y de reconocimiento. Uno de ellos era el L-8, un dirigible de la clase L, confiable y con un historial de servicio. La mañana del 16 de agosto de 1942, el L-8 se preparaba para una misión rutinaria desde su base en Treasure Island, cerca de San Francisco. A bordo, una tripulación de 2 hombres experimentados, el teniente de primera clase Ernest DeWitt Cody, el piloto, y el alférez de fragata Charles Adams, el copiloto y bombardero. Ambos conocían bien la aeronave y las condiciones de la zona. Su misión era patrullar un área específica del Océano Pacífico, buscando cualquier signo de actividad enemiga submarina. Llevaban consigo 2 cargas de profundidad. El L-8 despegó sin contratiempos alrededor de las 6 de la mañana. El tiempo era bueno, con algo de niebla matutina que se esperaba disipara. Durante las primeras horas, la comunicación por radio con la base fue normal. Alrededor de las 7:50 de la mañana, el teniente Cody reportó por radio haber avistado una posible mancha de aceite en el agua, sugiriendo la posible presencia de un submarino. Indicó que iban a investigar. Esa fue la última comunicación clara y normal recibida del L-8. Poco después, otros pilotos y barcos en la zona comenzaron a reportar avistamientos extraños. Unos pescadores y otros pilotos civiles vieron al L-8 volando a baja altitud, de forma algo errática. Un piloto de Pan American Airways incluso reportó que el dirigible parecía estar perdiendo helio y descendiendo lentamente. Parecía que algo no iba bien. Luego, durante varias horas, el L-8 se convirtió en una aparición fantasmal, visto por momentos, luego perdido de vista entre la niebla costera. Nadie en tierra podía establecer contacto por radio. Finalmente, alrededor de las 11:15 de la mañana, el dirigible L-8, parcialmente desinflado pero aún flotando, fue visto descendiendo sobre la costa. Con una lentitud casi perezosa, derivó hacia el interior, sobre las colinas al sur de San Francisco. Su viaje terminó de forma surrealista. El L-8 impactó suavemente contra una ladera y luego se deslizó hasta detenerse en plena calle de Daly City, una zona residencial. Los cables de la góndola se enredaron con los postes eléctricos y telefónicos. Milagrosamente, no hubo heridos en tierra. Los primeros civiles y policías que llegaron a la escena se encontraron con una imagen increíblemente extraña. El dirigible estaba allí, grande e imponente, pero algo faltaba. La góndola, la cabina donde viajaba la tripulación, estaba completamente vacía. El teniente Cody y el alférez Adams habían desaparecido. Se abrió la puerta de la góndola, que estaba sin pestillo. Dentro, la escena era aún más desconcertante. Todo parecía estar en perfecto orden. Los interruptores del motor estaban en la posición correcta. La radio funcionaba perfectamente. Los mapas y cartas de navegación estaban en su sitio. Los papeles clasificados y los códigos secretos estaban intactos y guardados bajo llave en su maletín. Incluso los paracaídas de la tripulación y la balsa salvavidas estaban en su lugar, sin usar. Las ametralladoras estaban cargadas y listas. No había señales de lucha, ni de fuego, ni de ningún daño estructural grave en la góndola que sugiriera un impacto violento o una explosión. Uno de los detalles más extraños y debatidos fue que el pestillo de la puerta de la góndola estaba abierto. Esto era inusual, ya que normalmente se mantenía cerrado durante el vuelo. También se encontró la gorra de uno de los tripulantes sobre el panel de instrumentos.
¿Qué había ocurrido? ¿Cómo pudieron dos hombres desaparecer de una aeronave en pleno vuelo, dejando todo en apariencia normal? Inmediatamente se lanzó una masiva operación de búsqueda y rescate por aire y mar. Se rastreó la ruta de patrulla del L-8, la zona de la supuesta mancha de aceite y las áreas costeras. Durante días, barcos y aviones peinaron la región. No se encontró absolutamente nada, ni cuerpos, ni restos, ni ninguna pista sobre el paradero del teniente Cody o el alférez Adams. Simplemente se habían desvanecido. La investigación oficial de la Armada de los Estados Unidos examinó cada detalle del dirigible y las circunstancias del vuelo. Se revisaron los registros de mantenimiento, los informes meteorológicos, los testimonios de los testigos que vieron al L-8. La conclusión oficial fue tan insatisfactoria como el propio misterio. La desaparición de los tripulantes del L-8 se debe a causas desconocidas. No pudieron determinar qué les sucedió. Las pistas eran pocas y contradictorias. Si la puerta estaba abierta, ¿saltaron o cayeron? Si cayeron, ¿por qué no usaron paracaídas? ¿Y cómo es que la barra de seguridad de la puerta, que debía estar quitada para abrirla, fue encontrada en su posición asegurada? Esto último sugería que la puerta podría no haber sido abierta por ellos o que fue asegurada después. Respecto a las cargas de profundidad, algunos informes iniciales sugirieron que faltaban, lo que podría indicar que las lanzaron sobre la mancha de aceite. Otros informes navales posteriores indicaron que estaban a bordo, aunque quizás mal aseguradas. Ante la falta de respuestas claras, las teorías comenzaron a surgir, desde las más plausibles hasta las más extrañas. La teoría más común es la del accidente. Quizás uno de los tripulantes, al observar la mancha de aceite, se asomó demasiado por la puerta abierta, o la abrió para ver mejor y cayó. El otro, al intentar ayudarlo o por el shock, también cayó o perdió el control del dirigible. Pero esto no explica por qué los paracaídas estaban intactos o la barra de seguridad en su sitio. ¿Pudo haber un altercado entre los dos hombres? No había absolutamente ninguna evidencia que apoyara esta idea, y ambos eran considerados oficiales competentes y estables. ¿Acción enemiga? Altamente improbable. El dirigible no mostraba signos de haber sido atacado, y un submarino japonés no se habría arriesgado a una operación tan compleja para capturar a dos tripulantes de un dirigible cerca de la costa estadounidense. Algunas teorías más especulativas hablaron de una misión secreta, una deserción o incluso fenómenos paranormales o abducción, alimentadas por la completa falta de explicación lógica para un evento tan extraño en plena guerra. El dirigible L-8 fue reparado y volvió al servicio, apodado por algunos como el dirigible fantasma. Pero el destino de Ernest Cody y Charles Adams sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la aviación de la Segunda Guerra Mundial. Un expediente que, en la bitácora de lo inexplicable, permanece abierto, recordándonos que a veces, incluso en medio de la tecnología y la guerra, las personas pueden simplemente desaparecer. ¿Cuál es tu teoría sobre lo que les ocurrió a los pilotos del L-8? ¿Un simple accidente con detalles confusos o algo más profundo y misterioso? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta increíble historia de un dirigible fantasma te ha dejado pensando, te agradecemos tu me gusta. Y para no perderte ninguna crónica de nuestra Curio Bitácora, suscríbete y activa la campana. Cada misterio nos acerca a los límites de lo conocido. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Hasta la próxima entrada.